10 teorías de conspiración que terminaron siendo verdad. Hoy vamos a continuar con las teorías de conspiración, pero en este episodio vamos a conocer locas conspiraciones que nadie creía, pero que terminaron siendo la pura verdad. Algunas veces, esas cosas que pensamos increíbles son ciertas. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. La élite internacional se reúne regularmente. La idea de que los miembros de un poder mundial se reúnan a puertas cerradas para discutir cómo manejar el mundo es tal vez considerada la más escandalosa de todas las teorías conspirativas, excepto que realmente sucede todos los años, al menos entre los líderes estadounidenses y europeos, conocidas como las reuniones de Bilderberg. El evento en realidad tiene un sitio web oficial. El primer evento de este tipo tuvo lugar en 1954 en el Hotel de Bilderberg en los Países Bajos. Aunque la lista de invitados para estas reuniones generalmente no son secreto, las discusiones que tienen lugar lo son. Los invitados anteriores incluyen monarcas, políticos de alto rango, altos oficiales militares, líderes económicos y poderosos periodistas. Número 9. La teoría de la conspiración entre 1932 y 1972. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos realizó un estudio clínico en hombres afroamericanos rurales que habían contraído sífilis. El Servicio de Salud Pública nunca informó a estos hombres que tenían una enfermedad de transmisión sexual, ni les ofreció tratamiento, incluso después de que la penicilina estuvo disponible con una cura en la década de 1940. Lamentablemente es verdad. En lugar de recibir tratamiento, a los sujetos de estos estudios se les dijo que tenían mala sangre. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, 250 de los hombres que se registraron para el reclutamiento, y solo entonces, por primera vez, se les informó que tenían sífilis. Incluso entonces, el PHS les negó tratamiento. A principios de la década de 1970, 128 de los 399 hombres originales habían muerto de sífilis y complicaciones relacionadas con la misma. 40 de sus esposas tenían la enfermedad y 19 de sus hijos habían nacido con sífilis congénita. Vale la pena señalar un experimento similar realizado con prisioneros, soldados y pacientes de un hospital psiquiátrico en Guatemala involucró realmente al PHS infectando deliberadamente a los pacientes y luego tratándolos con antibióticos. Número 8. La CIA financió al Dalai Lama. ¿Quién no ama al Dalai Lama? Quiero decir, que no sea el gobierno chino. Incluso la CIA no tiene suficiente con su santidad y su banda de luchadores de la resistencia tibetana. Eso es porque durante la década de 1960 la CIA canalizó millones de dólares a la resistencia tibetana, incluyendo lo que algunos reclamaban era un salario anual de 6 cifras que iba deliberadamente al Dalai Lama mismo, lo que él negó. Esto no fue un remanente de flitreo de la agencia con el LSD, más bien fue un intento bastante obvio de socavar el gobierno chino, algo de lo que los chinos se habían quejado durante décadas. En memorandos del Departamento de Estado desclasificados, la organización dice: el propósito del programa es mantener vivo el concepto político de un Tíbet autónomo dentro del Tíbet y entre las naciones extranjeras, principalmente la India, y construir una capacidad de resistencia contra posibles desarrollos políticos en el interior de la China comunista. Número 7. La CIA controlaba a los periodistas y la prensa. Hoy en día, hay pocas cosas tan polarizantes como los medios y la posibilidad de noticias falsas. A menudo se ve a los periodistas como buscadores de la verdad dedicados o partidarios tratando de impulsar una agenda con poco o ningún espacio intermedio. No parece haber duda, sin embargo, de que los medios fueron controlados como una herramienta por operativos políticos en el momento, una vez al menos. La primera cuenta de una iniciativa de la Agencia Central de Inteligencia llamada Operación Mockingbird fue un reclamo en una biografía de 1979 de la propiedad del Washington Post. Katharine Graham, supuestamente, el programa pagó o amenazó a los impulsores de muchos, si no a todos, los medios noticiosos más populares en Estados Unidos,
como respuesta a que la Unión Soviética se involucrara en prácticas similares con los medios europeos. La operación Mockingbird se ha confirmado y la CIA lo hizo y posiblemente todavía lo hace. Participa en este tipo de actividades para mostrarle al público lo que ellos quieren que veamos. Número 6. La CIA experimentó con el control mental. Es tan cierto que en 1995 el presidente Clinton emitió una disculpa formal en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Esencialmente, la CIA utilizó drogas, electrónica, hipnosis, privación sensorial, abuso verbal y sexual, además de la tortura para realizar experimentos de ingeniería del comportamiento en sujetos. El programa subcontrató cientos de estos proyectos a más de 80 instituciones diferentes, incluidas universidades, hospitales, prisiones y compañías farmacéuticas. La mayor parte de esto se descubrió en 1977, cuando una ley de libertad de información expuso 20,000 documentos previamente clasificados y desencadenó una serie de audiencias en el Senado, debido a que el director de la CIA, Richard Helms, destruyó la mayoría de los archivos MKUltra más condenados en 1973. Gran parte de lo que realmente ocurrió durante estos experimentos aún se desconoce y, por supuesto, ni una sola persona fue llevada ante la justicia. Número 5. El gobierno de los Estados Unidos planeó cometer terrorismo doméstico y culpar a Cuba. Esto es lo que hemos escuchado muchas veces, pero aún no se ha comprobado actualmente. Sin embargo, otra teoría supuestamente marginal es que un gobierno haría cosas terribles a su propia gente para enredar a un enemigo. Horriblemente, parece que el Departamento de Defensa del Estado Mayor Conjunto y la CIA, sí, ellos otra vez, hubieran estado dispuestos a hacer justamente eso. Designado como Operación Northwoods, el plan propuesto habría visto operativos estadounidenses cometer atrocidades como hundir barcos que contienen refugiados cubanos y secuestrar aviones. La idea era que el público estadounidense estaría tan indignado que la mayoría estaría dispuesto a apoyar la guerra con Cuba. Número 4. Se usó un ataque falso para justificar la invasión de Vietnam del Norte. La guerra de Vietnam ha sido una fuente de acalorado debate durante décadas. Esto ocurrió antes de que se conociera públicamente que el incidente utilizado por el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson para obtener la autoridad para desplegar fuerzas estadounidenses en Vietnam del Norte nunca sucedió. Se centra en el USS Maddox y el USS Turner Joy, dos destructores de la Marina de Estados Unidos que realizaban tareas de patrulla en Vietnam del Sur. Una confrontación que realmente tuvo lugar entre el Maddox y Vietnam del Norte ocurrió el 2 de agosto de 1964 y resultó en la muerte de 4 marineros norvietnamitas. 2 días después, Maddox y Turner Joy, junto con aviones que habían despegado del afamado portaaviones USS Ticonderoga, comenzaron a disparar contra agentes objetivos enemigos que habían sido detectados a través del sonar, radar y señales de radio. Más tarde, parecía que no había naves enemigas y que las señales fueron falsas alarmas. Sin embargo, fue esta supuesta segunda batalla la que provocó que el presidente Johnson apareciera en televisión buscando la autoridad para lanzar una respuesta militar. Finalmente lo consiguió y vaya qué error resultó ser. Número 3. No era el cráneo de Hitler. Los horrendos actos cometidos por Adolf Hitler son demasiados para enumerarlos en este top. Durante décadas se ha entendido ampliamente que el final fue la toma de su propia vida. Como era de esperar, también hubo muchos que creyeron que era una trampa y que el dictador en realidad se escabulló. En general, se pensaba que estas teorías eran infundadas. Sin embargo, quienes promovieron la idea de repente parecían más creíbles a partir del 2009. Esto se debe a que las pruebas realizadas en una calavera bajo la custodia del gobierno ruso produjeron algunos resultados sorprendentes. Se suponía que ellos tenían el cráneo de Hitler. Sin embargo, pruebas revelaron que el cráneo era en realidad el de una mujer joven. Irónicamente, las pruebas se hicieron para desmentir la credibilidad de los teóricos de la conspiración y resultó ser que nadie tiene rastros del cuerpo de Hitler y lo más probable es que vivió tranquilo hasta morir de viejito. Muchos dicen
que en Argentina. Esto último aún no se ha comprobado al 100%. Número 2. El Departamento de Estado fue infiltrado por los comunistas. Aunque el gran estado de Wisconsin ha producido muchos buenos ciudadanos, sus residentes tienden a ver al senador de Estados Unidos Joseph McCarthy con mucho menos entusiasmo. McCarthy se convirtió en un miembro prominente del Senado de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, utilizando tácticas que ahora se consideran con vergüenza. Eventualmente, presidió el poderoso Comité de Operaciones Gubernamentales. Ahora se conoce como el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y está presidido por el republicano de Wisconsin Ron Johnson. Aunque las afirmaciones de McCarthy de la infiltración soviética generalizada en el gobierno de los Estados Unidos fueron generalmente desacreditadas después de que su popularidad disminuyó, la evidencia se ha hecho pública para las siguientes décadas y parecen demostrar sus ideas. Tal vez el ejemplo más famoso sea el del Proyecto Venona, que se hizo público en 1995. Entre los implicados en los archivos estaba el prominente funcionario del Departamento de Estado, Alger Hiss. Número 1. El gobierno de los Estados Unidos ilegalmente espía a sus propios ciudadanos. Recuerdo la película Enemigo del Estado con Will Smith, una de mis favoritas, y me parecía increíble, pero todo terminó siendo cierto. Esto solía ser leído como una fantasía distópica derivada de la imaginación hiperactiva y una desconfianza del gobierno. Cuando afirmabas que ellos te estaban espiando, la gente te etiquetaba como un teórico de la conspiración paranoica, un hombrezuelo con sombrero de papel de aluminio. Incluso después de que se revelara que la NSA había estado escuchando ilegalmente y recogiendo los metadatos de nuestros teléfonos celulares durante más de una década, las personas se han puesto al corriente del significado de esto. Sí, están analizando nuestras transmisiones, pero están bajo los auspicios de seguridad nacional. En un mundo posterior al 11 de septiembre, ciertas libertades deben de ser sacrificadas por el bien de la humanidad, ¿no? Resulta que esto es totalmente falso. No solo no hay evidencia de que la NSA nos haya protegido del terrorismo, hay una creciente evidencia de que los hace más vulnerables. Gracias a las revelaciones sobre la NSA y su proyecto PRISM, sabemos que el alcance de la escucha de la NSA está incluso más allá de lo que muchos teóricos de la conspiración originalmente creían. A principios de junio del 2014, el Washington Post informó que casi el 90% de los datos recopilados por los programas de vigilancia de la NSA provienen de usuarios de Internet que no tienen conexiones con actividades terroristas. Según la Unión Americana de Libertades Civiles, esto es una clara violación de la Constitución. Estos fueron de las teorías de conspiración que terminaron siendo la pura verdad. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Buenos González. días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.